Buenas tardes, vamos a comenzar el día de hoy con esta clase y vamos a ver el siguiente tópico, ¿ya? En esta nueva semana. Ustedes van a acompañarme en esto y vamos a hacer algo bien interesante el día de hoy. Solamente un momentito. Eh, Voy a abrir un ratito nada más la cámara para que y todo pueda seguir su curso normal. Ya que a esta hora el internet se pone un poquito complejo y hay que tener paciencia. Muy bien, entonces comenzamos con la clase del día de hoy, que son las relaciones angulares, las líneas notables, aplicaciones de la congruencia y los polígonos. ¿Ya? Que esto de aquí se encierra en esta semana 2 y nos va a ayudar a tener una mejor perspectiva de algunas cosas y que tal vez alguno de nosotros va a recordar lo que ya hemos visto en el colegio o cuando estamos haciendo estudios a solas. Ok, entonces vamos a observar lo siguiente. Las relaciones angulares. Esto de aquí es una de las primeras cosas que nosotros observamos en, en esta parte, porque también desde la secundaria, de la primaria, nos hablan de las figuras como el triángulo y el cuadrilátero y nos hablan de los ángulos. Bien, una de las cosas, uno de los teoremas fundamentales en esta parte es el siguiente. Nos dice que todo triángulo, la suma de la medida de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Eso es fundamental. Con esto de aquí se va a construir toda la teoría con respecto a este punto. Bien. Y ahora me van a preguntar, profesor, ¿y cómo? Bien. Entonces, nosotros sabemos este teorema. Una de las cosas que vamos a hacer es aceptar como tal que esto es verdadero. ¿Ya? ¿Y por qué les digo? Porque justamente en la misma situación de nuestro lenguaje, nosotros podemos hablar una cosa que es verdadero o falsa, ¿no? No existe un término medio en nuestra estructura del lenguaje. Entonces, como les digo, esto tiene una estructura en nuestro lenguaje, este teorema, y es verdadero. Y se cumple esta igualdad, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores es 180. Genial. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos encontrar el siguiente resultado. Ángulo exterior. Dice, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de la medida de dos ángulos adyacentes, interiores no adyacentes a él. Muy bien. Entonces tenemos esta parte. Me van a preguntar, profesor, y una consultita. Usted dijo que del primer teorema podríamos hacer un desglose ahí y obtener el segundo teorema. Por supuesto que sí. Lo único que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. Aquí van a tener que colocar alfa, beta, aquí es A, B, C, aquí es gamma y aquí es tita. Bien, por el primer teorema que tenemos que alfa más beta más gamma es igual a 180. Y por par lineal tenemos que gamma más tita es igual a 180. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? A la primera ecuación yo le voy a sumar tita a en ambos lados. Entonces yo tengo que gamma más tita por la segunda ecuación es 180. Y bajo estos otros elementos. Entonces tengo que alfa más beta es igual a tita. ¿Alguien
de los presentes vaya a decir, profesor, ¿usted por qué está haciendo esto? Bien, ¿cuál es la intención detrás de hacer esto? Vamos a hacer un paréntesis y nosotros llegamos a nuestro examen y estamos súper nerviosos, ¿ya? O sea, por más relajados que podamos ir al principio del examen, cuando nosotros vemos la cantidad de personas que va a postular y más aún cuando va a postular nuestra carrera que nosotros pretendemos, nos ponemos nerviosos. Y por ahí nos puede dar, ¿no? Un pequeño lapsus y nos podemos olvidar de algún resultado. Entonces, esto nos va a ayudar a tener este as bajo la manga y ver cómo es que algunas propiedades, ¿ya? De las que aparecen aquí, obviamente que hay algunas que son un poquito más complicadas que otras, nos van a ayudar a esto. Imagínense, si ustedes tienen 300 fórmulas que aparecen, supongamos un número, 300 fórmulas que aparecen en geometría, de las cuales ustedes por lo menos pueden deducir 280. Las otras 20 ustedes pueden aprendérselas. Entonces ya tienen bastante con eso, ¿ya? Y esa parte de la memoria lo pueden utilizar para otros cursos también. Entonces, de esto se trata, de poder optimizar este espacio. Muy bien. Y tenemos un tercer teorema, en esta parte de los teoremas fundamentales, que en todo triángulo la suma de las medidas de los ángulos exteriores considerados, uno por vértice, es igual a 360 grados. Y es justamente eso. Siguiendo la misma lógica del teorema 1, se van completando aquí ángulos interiores, utilizan par lineal, suman, trabajan las ecuaciones y les va a aparecer esto. Esto de aquí, ustedes lo conocen muy bien, yo no voy a explorar así tanto en esta parte porque esto es hacer un recordatorio de lo que ustedes ya saben, ¿ok? Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda al respecto, por favor, lo hace saber. Ya saben que no va a haber ese detalle de que mi compañero o mi compañera vaya, ¿no? a mirarme raro o algo porque estoy haciendo una pregunta obvia. Ya, los que ya están sabiendo, pido paciencia y a los que no también para que puedan preguntar y tengan esa libertad. Si alguien tuviera una pregunta, lo dice y si está claro también. Si desean pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo en el chat si es que están un poco con un poco vergüenza al hablar. A ver, me indiquen si está claro. De mi parte todo claro, profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Si desea, pueden hacer la captura de esta información para poder, para que ya quede todo certificado y poder continuar. Me avisan cuando ya hagan la captura. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con con la exposición de esta parte y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver algunos teoremas que son adicionales a eso y que tal vez para algunos es conocido esta parte. Por ejemplo, algunos he visto que a este teorema le dicen el teorema del pescado, ¿no? El teorema del pececito, en fin, le han puesto algunos nombres para poder recordar, ¿no? Entonces, este teorema es importante y ahora me preguntan, profesor, pero si estamos ahora en triángulos y todas estas cosas, ¿por qué aparece esta figura de 4 lados? ¿Por qué? Porque esto de aquí te ayuda a relacionar los ángulos exteriores con los ángulos interiores, no adyacentes. Y además que ya te da un primer pie, así la puntita del iceberg, de lo que vamos a ver en polígonos, por ejemplo, porque después sigue cuadrilátero, y nos da esta noción
En realidad vamos a ir viendo en esta parte. Bien, ¿cuál es la fórmula? La fórmula me dice que la suma de los ángulos interiores que no son adyacentes es igual a la suma de los ángulos exteriores, ¿ya? Que en este caso no se han tomado, ¿no? El de los vértices que no se han tomado. Muy bien. El segundo teorema adicional es esta suma. Alguien me vaya a preguntar, profesor, ahora el detalle, ¿cómo podríamos, si estamos en el caso, tenemos una pregunta, imagínense, tienen una pregunta igualito, ¿y qué podemos hacer aquí? Ya, ustedes pueden optar por hacer lo siguiente. Pueden optar por hacer un trazo aquí y ya forman triángulos. ¿Ok? Completan aquí, aquí, aquí y aquí, y listo. Tienen triángulos, saben suma de ángulos interiores, ángulos exteriores, todos los teoremas que están anteriormente, ustedes lo emplean par lineal. Ok, y esto les estoy comentando porque es una forma que ustedes pueden emplear los teoremas en forma de ejercicios, ¿ya? Y que se hable con total naturalidad. Y siempre tengan en cuenta que antes de llegar al examen ustedes tienen derecho a fallar. No hay problema, somos seres humanos. Entonces, no nos hagamos problema, no se va a acabar el mundo si fallamos antes del examen. Bien, ahora pueden hacer eso, alguien puede trazar de A hasta C y listo. Pregunta básica. ¿Por qué? Si alguien tiene una pregunta, ha levantado la mano. Sí, por Profe, favor. ¿cuál era el otro teorema que es parecido a este? El que indica que en dos rectas paralelas igual hay como el pescadito. Había este de Lo aquí enseñó la clase pasada, creo. así, de esta forma. Más o menos, creo. Sí, sí, es ese. Ok, a ver, Como... ¿cómo lo podemos mirar? Tenemos esto de aquí, así dos rectas paralelas. L1, lo voy a poner aquí pequeñito porque no sé hasta cuándo me va a alcanzar el espacio. Y tenemos estas rectas. Y aquí tenemos, vamos a ponerlo con un color un poquito más claro. Aquí es X, esto es alfa y esto es beta. Entonces es fácil, mira. Cuando tienes dos rectas paralelas y tienes esa estructura, todos los que están mirando a la derecha es igual a lo que en suma a los que están mirando a la izquierda. Esto sería. ¿Y eso se puede hacer hasta de más ángulos? Por supuesto, claro que sí. Ok, vamos a poner un poquito más aquí abajo. Aquí tenemos alfa, beta. Aquí vamos a ponerle A, B y C. Aquí tendríamos que alfa más beta es igual a más B más C. Pero ¿cuál es la importancia? Que estas dos rectas sean paralelas. ¿Ya? Igual se Ok, cumple. ¿Sí? No, está bien. ya, gracias, Pregunten. profe. Y ahora, si ustedes tienen alguna duda, y le agradezco mucho, estimado joven, si alguna a veces no queda claro así como que es un poco abstracto, vamos a las preguntas y donde tengamos que aplicar, ahí lo vemos con mucho más cuidado, ¿no? Porque tal vez tenemos ese pequeño miedo de que cuando aparecen letras es un poquito más complejo que cuando aparecen números, pero no hay problema, ¿ya? Vamos a quitarnos ese estigma de nuestra cabeza y vamos a proseguir. Miren, ahora ustedes me van a decir, profesor, ¿y este segundo teorema cómo hacemos? Bien, si yo les digo que ustedes lo pueden deducir fácilmente esta parte de aquí, fijémonos, voy a marcarlo con amarillo, aquí, ese triángulo nada más, A o B. Y si yo estiro un poquito aquí, aquí tengo un ángulo exterior que sería alfa más beta. Bien, y si yo marco esto con rojo, que está aquí, listo, disculpen que está, no se puede hacer tan exacto. Aquí también tenemos tita más gamma. Y ángulo puesto por el vértice, ¿no? Resultan que son iguales.
Y es así que aparece esta propiedad. Aquí es una cuestión mucha de paciencia. Si no tenemos paciencia, vamos a estar bastante... la desesperación nos va a llevar a cometer grandes errores. Bien, perfecto. Tenemos un tercer resultado y tenemos esto. Bien. Y nos dice que la suma de estos ángulos, ojo, es parecido al primero. Ya, lo voy a... Aquí sí, vamos a borrarlo para que pueda aparecer. Muy bien. Ok, bien. Entonces, siempre recomiendo de que estas cositas que se ven un poquito complicadas, así, que nos hacen un poco perder la paciencia, entonces lo vamos a explorar. ¿Ok? Bien, aquí tenemos cuadriláteros, entonces necesitamos ver esta parte, cómo lo deducimos. Es similar, ustedes pueden hacer esto de aquí, trazar una recta, aquí forman un ángulo, otro ángulo y comienzan a sumar. Entonces le va a quedar un sistema de ecuaciones y de ahí no va a pasar. Ya, ustedes utilizan los tres teoremas fundamentales, vuelvo a repetir, y de ahí no se va a salir todo lo que nosotros hemos aprendido. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a borrar esta línea, ¿ya? La idea que quede plasmada si después de terminar la clase alguien, ¿no?, va, hace cualquier otro trazo y pregunta, ¿por qué yo puedo hacer un trazo? Si alguien me puede responder, ¿por qué yo puedo hacer un trazo? No importa, pueden dar las respuestas, pueden escribirlas. ¿Qué, profe? ¿Por ¿De qué la yo puedo 3? trazar? ¿Cuál, profe? ¿La 3? Sí, por ejemplo, ¿por qué yo puedo hacer este trazo? ¿Y por qué yo puedo también hacer este trazo? ¿Alguien tiene una idea? Bien. Yo les voy a decir por qué ahora, pues, ¿no? Es una pregunta que es chiquita de poder proponerla, pero tiene una magnitud bien interesante. Y esto parte de la primera semana. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Una recta. Muy bien. Y estos vértices justamente son la intersección de rectas, en las cuales están dados en un punto. Entonces yo puedo hacer esos trazos. Es por eso que ahora tiene sentido de que yo pueda unir y hacer cualquier trazo. Puedo hacer, ojo, puedo hacer cualquier línea. Pero las líneas que me aparecen más adelante con ciertas características, que pueda dividir un ángulo, que pueda dividir un lado, que pueda caer de manera perpendicular o forme 90 grados, como ustedes lo quieran ver, tienen nombres especiales y tienen propiedades que son muy, muy precisas. Entonces, ya con esto de aquí, ojo, con esto de aquí va a ser muy especial y ya vamos a tener cierta libertad. Bien, ahora ya tenemos esa propiedad, vamos a presentar una cuarta propiedad, que esto algunos les he escuchado que le dicen el boomerang. Bien, entonces, ante esta parte, ¿cómo es que ustedes pueden hacerlo? Miren, esto de aquí es bastante tranquilo. Ahora, como yo tengo libertad, trazo aquí. Entonces voy a colocarle aquí E. En el triángulo ABE, yo tengo ángulo exterior.
que es alfa más beta. Ahora, en este triángulo que está aquí, DS, tengo que el ángulo exterior es X de los ángulos que no son adyacentes. Entonces, por el teorema me aparece esta propiedad justamente. Y ahí deducimos esta propiedad del boomerang o como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? ¿Está claro hasta este punto, estimados jóvenes y señoritas? ¿O tienen alguna pregunta al respecto? Profe, disculpe, no pude escuchar, ¿por qué dijo de los trazos? Algo de los trazos. Ah, sí, justamente los trazos salen porque la menor distancia entre dos puntos es una recta, ¿verdad? Sí. Entonces, estas intersecciones son puntos, estos vértices hay puntos. Entonces, si yo tengo este, este punto de inicio, por ser redundante, entonces yo puedo unir mediante rectas. Puedo hacer cualquier trazo, de aquí para acá, de aquí para acá, unir. Entonces puedo hacer, ¿por qué? Porque me dice que las rectas son conjunto de puntos que están ahí, ¿no? Chiquititos, bien apegados. Entonces yo puedo unir cualquier recta, puedo unir este punto con este punto, puedo unirlo así. Entonces puedo formar cualquier recta, ¿sí? ¿Está claro esa parte? Sí, profesor, gracias. Muy bien, vamos a borrar aquí para que este enmarañado no nos interrumpa hacer una buena captura. Muy bien. A ver, si ustedes hagan la captura, les dejo unos segundos porque luego voy a borrar estas anotaciones y puedan hacer la captura de la propiedad en sí. Aunque por otro lado también está grabado la clase y bien, voy a borrar esto, ¿ok? Para que puedan hacer, ¿ya? Yo sé que algunos han recordado estas propiedades y ¿ya? Ha sido bastante importante. Bien, vamos entonces a continuar con lo siguiente. Vamos a ver esta segunda situación o este segundo momento, que es la aplicación de la congruencia. Muy bien. Nos dice teorema de la bisectriz. Ojo, el teorema de la este teorema de bisectriz hay que contextualizarlo. ¿Por qué? Porque en geometría va a aparecer dos veces este nombre, pero es dependiendo del problema. ¿Ya? Más adelante, cuando aparezca de nuevo, yo les voy a hacer indicación. Miren, aquí apareció de nuevo y se trata para tal o cual tipo de problema. Bien, pero en este caso dice todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Tenemos estos rayos y tenemos este rayo que parte desde el vértice O. O Q le vamos a poner que es bisectriz. Bien, del ángulo A o B. Entonces le vamos a poner θ. Y si P pertenece al rayo o Q, entonces la distancia de P hacia A es la misma que la distancia de P hacia B. Bien. Y tenemos esto de aquí, que OA es igual a OB. Bien, profesor, ¿y cuál es la aplicación de la congruencia aquí? A ver. Sería aquí lo siguiente. Ya ustedes tienen este lado, lo vamos a puntear nada más que comparten. Tienen este ángulo. Bien. Y pueden tener este ángulo. Entonces tendrían ángulo, lado, ángulo. Ala, ¿no? Tendrían ángulo, lado, ángulo. Entonces los triángulos rectángulos OAP y el triángulo rectángulo OBP son congruentes. Entonces, si son congruentes, ¿eso qué quiere decir? Que los lados, por ejemplo, el que se le opone a θ,
es lo mismo en ambos casos, tienen la misma longitud. Y lo que se le opone al otro ángulo complementario, o sea, ya podemos hablar con cierta libertad, complementario a θ, también tiene la misma longitud. Bien, y tenemos esta propiedad. Bien. Ahora, vamos a ver un teorema que es también dentro de las aplicaciones de la congruencia. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Bien, en la figura tenemos esto de aquí. L es mediatriz, entonces parte en dos cantidades o en dos pedazos iguales este segmento AB. Tenemos un punto que pertenece a la recta, en este caso es la mediatriz de AB. Entonces, tenemos lo siguiente, que PA es igual a PB. Bien, entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, aquí hay un lado que están compartiendo los dos triángulos, ¿no? Que es este. Bien. Entonces, ya hay un ángulo que están compartiendo, que sería lado, ángulo, lado, ya que sería el de 90. Entonces, tienen esta situación y esta propiedad, que PA es igual a PB. Profesor, ¿y qué pasa si yo me olvido y solamente tengo esto? Muy bien, entonces, como ustedes van a desarrollar o están desarrollando esta habilidad para poder reconocer problemas, ustedes pueden utilizar el teorema de Pitágoras. Ya tienen dos triángulos rectángulos, aplican el teorema de Pitágoras y así consiguen de que PA es igual a PB. Listo. Eso de Profe, aquí. Sí, dígame. eh, o sea, la bisectriz siempre consigue que los ángulos que se partan sean iguales, ¿no? Exacto. Pero no los lados, o sí, no necesariamente, o sí. No, en este caso, por la estructura de la figura, esa información o esa conclusión. Claro, además ese no es un triángulo, es un cuadrilátero, en realidad. Exactamente. Ya, ok, en un triángulo solo es ángulo. Y la mediatriz, por el otro lado, es lados iguales, cuando se parte. Exacto. Ya, gracias. Perfecto. Cualquier pregunta, ustedes lo realicen y yo encantado de poder responderlos. Muy bien. Hagan la captura de esta información para yo poder continuar. Le voy a dejar unos segundos ahí para que ustedes puedan hacer esta captura. Y así poder continuar. Bien. Vamos ahora a complementar esta información. Nos dice, en todo triángulo isósceles, la altura relativa a la base es también una mediana y una bisectriz interior. ¿Por qué? Porque ustedes trazan esto. ¿Esto qué le hace recordar? ¿Ok? Esto les hace recordar a un teorema anterior, pero aquí solamente tenemos altura. Bien, pero como es aquí perpendicular y ustedes van a tener que este triángulo ABC va a ser isósceles, entonces este ángulo va a ser igual que este ángulo. Entonces ustedes van a tener lado, ángulo, lado de estos dos triángulos AHB y BHC. Van a tener que esos dos van a ser congruentes. Entonces, al ser congruentes, este lado, este pedacito va a ser igual al otro pedazo y además van a ser congruentes estos ángulos que ya están partidos. ¿Bien? Ok. Y vamos a ver el teorema de la base media, teorema importantísimo también que lo vamos a utilizar mucho. En todo triángulo, el segmento que tiene por extremos los puntos medios de los lados es paralela al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud de dicho lado. Bien, M y N son puntos medios, ¿ok?
de AB y BC respectivamente. Entonces, al hacer esto, tenemos, primero, tenemos que es paralelo MN a AC. Y la longitud de MN es la mitad de la longitud de AC. Eso es lo que tenemos por información en esta parte. Muy bien. Hagan la captura de estos teoremas porque voy a presentar un par de teoremas en particular. El primero que va a aparecer después de ello nos va a causar un poquito de extrañeza, pero yo voy a ver y les voy a indicar cuál es la diferencia con uno de estos dos teoremas que está apareciendo aquí. Muy bien. Entonces ahora tenemos el teorema de los puntos medios. Ustedes tienen un triángulo ABC, AM es igual a MC, tienen un punto medio, y MN es paralelo a AC. Bien, entonces yo tengo que BN es igual a NC. Entonces, si yo tengo que BN es igual a NC, entonces yo tengo que M y N es la unión de los puntos medios. ¿Qué cosa hago? Utilizo mi teorema de puntos medios. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Que la diferencia es que en el anterior ya te dan el hecho de que M y N son puntos medios. Aquí solamente te están dando que al unir M y N, esta recta va a ser paralelo a C. En cambio, en el otro tienes eso como conclusión y aquí lo tiene como hipótesis. Esta conjugación es lo que puede confundir a veces en la aplicación del teorema. Bien. Sí, ¿una pregunta? Esto solo pasa en el triángulo, en cualquier tipo de triángulo. Exacto, sí. Ya, ok, gracias. Perfecto. Bien. Aquí nos dice el siguiente teorema que en todo triángulo rectángulo la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la longitud de dicha hipotenusa. Tenemos esto, la mediana relativa, que es esto. Muy bien. Y vamos a tener que BM es la mitad de la longitud de ABC. Esto de aquí, esta propiedad, lo vamos a ver más adelante. Tal vez en algún ejercicio o alguna propiedad va a aparecer, que es muy, muy interesante cómo es que se deduce algunas cosas. Bien, y ustedes pueden observar además que ABM es un triángulo isósceles y BMC también es un triángulo isósceles, o sea, nos ayuda un montón esto de aquí, pero siempre y cuando esta mediana sea relativa en un triángulo rectángulo y sea mediana relativa a la hipotenusa. Muy bien, les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura, porque lo que vamos a ver aquí ahora van a hacer algo, es algo conocido que tal vez alguno de los presentes ya ha hecho o está haciendo. Bien. Y vamos a utilizar los triángulos rectángulos notables. El de 45 es famoso, es conocidísimo. Luego tenemos el de 30 y 60, que es este. Pero aquí se presenta uno que tal vez algunos conozcamos y otros no conozcamos, que es el de 15 y 75. ¿Ok? Les voy dejando algunos segundos para que ustedes puedan hacer las capturas. Aquí no hay mucho que escarbar porque esto es conocido para todos nosotros. Así que vayan haciendo esta captura. Muy bien. Y aquí tienen los triángulos también famosos de 37 y 53, que son los números consecutivos, 3, 4 y 5. Los aproximados de 37 medios, que tiene estos lados. Y el de 53 medios, que tiene esta información. Esto sí, es recomendable que hagan la captura porque les va a ayudar mucho en la parte que vamos a ver un poquito más adelante, que son los ejercicios. Muy bien.
Vamos a revisar el último tópico, es así bastante tranquilo, esta primera parte. Me dice que los polígonos son puntos que están ahí distribuidos, que en este caso se le ha colocado P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub n, en distintos puntos distintos del plano, y la unión de los segmentos recibe el nombre de polígono. Entonces, ustedes tienen ahí esta forma. Bien. Y además cumplen lo siguiente: dos segmentos con un extremo en común no son colineales. O sea, esto de aquí, B y D no pueden estar en la misma línea, ¿ya? Porque si no, no cerraría la figura. Dos segmentos cualesquiera solo pueden transitarse en un punto o en sus extremos. Bien, ¿por qué? Porque si sobra ya no se llamaría, ¿no? Y si falta tampoco. Entonces, si falta la recta, por ejemplo, CD, no llega hasta el punto D, entonces ya no cerraría esa figura tampoco. Muy bien, vamos a ver algunos elementos. Los vértices son ABC, los lados AB, BC, CD, DE, los ángulos internos ABC, EAB. Ok, ahí estamos colocando. Tenemos los ángulos externos FBC, EDG. Bien, ahí tienen X y alfa. Las diagonales AC y AD. Y vamos a ver la clasificación. Por sus lados, aquí tienen estos nombres. Por ejemplo, el más conocido que nosotros hemos visto ha sido el triángulo. Luego vamos a ver el cuadrilátero, el pentágono también, hexágono que se nos presenta tal vez en la primaria con algunas figuritas, el hectágono, octágono, nonágono y así sucesivamente. Bien, esto de aquí va a ser fundamental dentro de las cosas que nosotros vamos a revisar. Bien, si desean pueden hacerle la captura, porque algunos problemas, ¿no? Puede aparecer el nombre de la figura y en ese momento no nos recordemos. Poco a poco vayamos practicando, nos vamos a recordar estos nombres. Bien. Vamos a ver esta última parte, en la cual vamos a ver algunas fórmulas. Tipo de polígono. Tenemos polígonos convexos. Bien. Sea n el número de lados. Vamos a ver algunas formulitas. La suma de ángulos es 180 en la cantidad de lados menos 2 en multiplicación. La suma de los ángulos exteriores es 360. Y el número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Muy bien. Vamos a ver el polígono convexo, cóncavo o no convexo. Bien, la diferencia entre convexo y no convexo o cóncavo, que se le dice también, es lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, para que sea convexo, ¿qué es lo que ustedes van a pretender hacer? Van a hacer lo siguiente. Van a colocar cualquiera dos puntos y van a unirlo mediante una recta. Y esa recta tiene que conservarse dentro del interior, ¿ya? O en el interior, para hacer, disculpen la redundancia, tiene que conservarse en el interior de la figura. Pero ¿qué pasa en este caso? En el cóncavo. Tienen un punto aquí y otro punto aquí. Y ustedes trazan una línea recta y hay una parte, una sección de esta recta que está afuera. Entonces, ya ven la diferencia entre convexo y cóncavo. El convexo, esta línea debe estar en el interior de esta figura. Y en el cóncavo hay una parte, cuando intento unir mediante esta línea, hay una parte que está fuera de esta figura, del interior de esta figura. Está en el exterior un poquito de esta recta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a seguir observando aquí. El polígono equilátero es un polígono cualquiera. Ojo, puede ser, en este caso puede ser cóncavo, puede ser convexo, pero lo que llama la atención es que sea igual lado. ¿Ya? Porque no nos está dando una característica de que es cóncavo o convexo. Bien, el polígono equiángulo es que todos sus ángulos
sean iguales. Y para hallar un ángulo es 180, o sea, utilizan la fórmula 180n-2 sobre la cantidad de lados. Así aparece un solo ángulo. Bien, y el polígono regular, ¿a qué es igual? Vamos a colocarlo aquí. Esto es igual a polígono equilátero más polígono equiángulo. Bien, entonces debe ser esta figura, debe tener todos los eh, vértices, los ángulos interiores iguales y los lados iguales. Bien, entonces un ángulo exterior, como es equiángulo, entonces en particular se puede hallar de esta forma cada uno de estos ángulos. Y el ángulo exterior, que en este caso lo vamos a llamar θ, va a ser un ángulo exterior, va a ser 360 sobre la cantidad de lados que tiene esta figura. ¿Ya? En este caso, para que sea regular, además tiene que ser convexo, porque si ustedes se dan cuenta, las fórmulas solo se están dando para polígonos convexos. ¿Bien? Ok, genial. Entonces, hasta aquí creo que está todo tranquilo. Y vayan haciendo la captura para poder pasar a las preguntas que vamos a hacer hoy día. A ver, me avisan cuando esté hecho la captura de estas informaciones para luego pasar a las preguntas. A ver, me indica, por favor. Bien, ok. Entonces ahora vamos a continuar. Vamos a ver los ejercicios. Bien. Vamos a mirar el ejercicio número 1. ¿Qué nos dice? A ver. Nos dice, debido a un sismo, una asta de bandera que está inclinada es asegurada por dos soportes de igual longitud representados por AB y BC y una cuerda tensa AM. Si AD es igual a AM, halla la medida del ángulo determinado por la cuerda AM y el suelo. Bien, lo que nos piden básicamente es esto. Si alguien ya tiene la respuesta, no hay problema, lo puede colocar en el chat. Bien, a ver, ya se van perfilando ahí algunas respuestas y vamos a hacerlo. Aquí. Bien, lo que nos va a ayudar bastante es justamente el hecho de poder eh, tener aquí estas informaciones. Bien, vamos a observar aquí que dentro del problema me dicen que esto es igual a esto, entonces aquí le voy a colocar θ y aquí va a ser, vamos a colocarle x más θ, porque al mismo lado, mismo ángulo, ya lo hemos visto la semana pasada. Bien, ahora lo que vamos a observar es en el triángulo, aquí, en este triángulo que está, tenemos ángulo exterior.
el cual sería alfa, a ver, alfa, ¿qué es esto? Más x más tita. Bien, hasta ahí tenemos esta información. Ahora, aquí en esta parte, si nos damos cuenta, también tenemos este ángulo exterior. ¿Y quién sería? Alfa más tita más 30. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer esta parte? Nosotros vemos aquí que nos dicen que AD es igual a AM. Esta parte es igual a esta parte. Entonces, estos ángulos que están aquí van a ser los mismos. Alfa más tita más 30 es igual a alfa más tita más x. Entonces, ya sabemos que estos pasan al otro lado y se cancelan, se restan, porque son términos semejantes. Entonces, así tengo que x es igual a 30. Y justamente eso es lo que me pedían en esta parte. Bien. ¿Está claro este problema o tienen alguna pregunta al respecto? A ver, me indican si está claro o algo no ha quedado claro. Mientras le voy presentando aquí la animación. Bien, para que alguien desee verlos por aquí. Bien. Entonces, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Bien. Ok, vamos entonces a continuar con la segunda pregunta. Ah, disculpen, le voy a dejar unos segundos para que hagan la captura. Ok, y vamos a continuar. Aquí nos dice, en un pedazo de triple de forma triangular equilátera, se trazan líneas de corte BE y CD como se muestra en la figura, tal que AE es igual a BD. Halla la medida del ángulo que determina la línea de corte. Muy bien, entonces aquí nosotros observamos esto es lo que nos pide. A ver. Si desean pueden ir colocando las respuestas en el chat. Bien. Muy bien, a ver, ya hay tentativas ahí de respuestas. Hay una respuesta que ha puesto el joven Javier. Bien, ahora, esto de aquí nos va a ayudar mucho el hecho de que sea equilátero. Y estas figuritas son parecidas a lo que, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas chiquitas que están en casa y para que vayan familiarizándose con algunas figuras que aparecen en la geometría, ¿no? Se da estas figuritas, pero generalmente son de plástico, ¿no? Bien, entonces vamos a dibujarlo aquí, en esta parte. Bien, me dice que es equilátero. Entonces,
tenemos como dato que es equilátero, eso que quiere decir que los lados son iguales a priori, y también los ángulos también son iguales. Bien, entonces ahí es 60, ya sabemos, y ahí también es 60, ¿no? Ok, yo me voy a apoyar en un rato de esto, de las animaciones, ¿ya? Y alguna otra parte lo hacemos a mano. AE es igual a BD. Bien. Entonces, eso también va a ser fundamental en esta parte. Dice, ahí en la medida, bueno, puse ahí, entonces ángulo opuesto por el vértice, ¿no? Va a ser la misma medida, no hay problema. Y vamos a ver, ustedes miren en este caso, dos triángulos que nos van a llamar la atención. El triángulo DBC y el triángulo EAB. DBC está aquí, DBC, y el triángulo EAB. Esos triángulos son congruentes porque tienen el lado, que está en morado, tienen el ángulo que es 60 y tienen el otro lado que es lo que está con la bolita turquesa. Bien, entonces sería lado, ángulo, lado. Bien, entonces vamos a sacar aquí estos dos triángulos. Bien, y aún más, ¿no? Tienen este ángulo que está formado por estos lados que en los cuales comparten la misma longitud. Bien, ahora el detalle viene aquí en esta parte. ¿Ok? Que como son congruentes, tenemos que la medida del ángulo BCD y ABE son iguales. Entonces, lo que se le opone, como son congruentes, lo que se le opone a lo de turquesa son congruentes. Entonces, ¿dónde va alfa? Alfa va aquí y alfa va ahí. Muy bien. Ahora, si ustedes tienen esta parte, ¿ya? Vamos a colocarle ahí alfa más esa línea es igual a 60. Entonces, esta línea la dejamos aquí y tengo 60 menos alfa. Bien, entonces ahí vale 60 menos alfa. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense ustedes aquí, nada más. Porque alguien vaya a preguntar, profesor, ¿seguro como usted ha puesto de ahí? Seguro no sale. ¿Lo puede confirmar? Vamos a confirmarlo aquí. Aquí es alfa y alfa. Entonces en el triángulo BS vamos a aplicar ángulo exterior. Entonces al aplicar ángulo exterior ustedes tienen que X es igual a 60 menos alfa más alfa. Estos personajes que están aquí, a ver, un momentito por favor. A ver, un momentito. Bien. Esto de aquí, cancelándolo, nos va a quedar X es igual a 60 grados. Bien. Aquí también funciona igual, no hay problema, porque coincide por ser ángulo opuesto por el vértice. ¿Ok? Bien. Si tienen alguna pregunta la pueden realizar, si no, no hay problema en ese sentido. Y ahí vamos a ir continuando con esta parte. ¿Ok? A ver.
Les dejo unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura y luego poder continuar con las demás preguntas. Bien. Ok, vamos a continuar aquí. El ejercicio número 3 me dice lo siguiente. Para la construcción de una vivienda en un terreno, se realiza el trazado de los linderos representados por las líneas blancas como se muestra en la figura. Si la medida del ángulo AQP es 50 grados, halle la medida del ángulo determinado por las prolongaciones de los linderos CB y EP. Bien. Entonces, ahora voy a apoyarme aquí mucho de la animación para que salga más exacto, ¿ya? Y todos los detalles yo los voy a tener aquí. Muy bien. Entonces tenemos esta información. Tenemos que AQP vale 50, ahí está. Y me piden que haya la medida de la prolongación, entonces la prolongación sale aquí hasta el punto L. Y nos piden justamente este X, que está aquí. Bien, ahora nosotros vamos a, a observar una situación interesante. Fíjense aquí. Si alguien tiene la respuesta de ello, también lo puede colocar en el chat. Vamos a dibujarlo con esto. Okay. Este es L, T y P. Aquí tienen θ, X, y en esta parte yo le voy a colocar Y. ¿Ok? Entonces, en este triángulo ustedes tienen ángulo exterior. X más Y es igual a θ. Entonces, Y es igual a θ menos X. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por el hecho de que si colocamos unas variables más, a veces puede confundirnos. Bien, pero en este caso vamos a intentar de que aparezca la menor cantidad de variables posible. Entonces, por eso que a Y lo estoy poniendo en la responsabilidad de θ y de X. Bien, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. En esta parte es donde va a entrar, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta. Aquí sería θ menos X. Bien. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, ángulo opuesto por el vértice es θ menos X. Y además, si prolongamos esto de aquí, ángulo opuesto por el vértice sería 50. Si ustedes solamente se centran en P, E, D, Q, ustedes van a utilizar esa propiedad, que la suma de los ángulos interiores, que están uno al frente de otro, es igual a la suma de los ángulos exteriores que está en esta parte. Muy bien. Entonces, perdón, aquí es θ. Yo he puesto 70. Ahí es θ. Bien. Ya, de aquí ustedes pueden resolver cuánto vale X. ¿Alguien puede decir cuánto vale X de esa ecuación? Muy bien. Y como les digo, eso sería la respuesta. Sería 20. La alternativa D. ¿Ok? Eso sería esta parte de esta pregunta número 3. Bien, vamos a completarla aquí.
Ok, si tuvieran alguna pregunta, ustedes lo pueden realizar. Encantado de poder responderles. Y si está claro, también me indican. A ver, me indican si está claro, si no, para poder explicarles de nuevo. A ver, ¿está claro, jóvenes, señoritas? Muy bien, perfecto. Vayan capturando que vamos a ir a la siguiente pregunta. Ok. Bien. El ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Nos dice, en la figura AM es bisectriz interior del triángulo ABC. ¿Bien? Si CD vale 9, halle CE. Bien. Entonces lo que nos piden aquí es justamente, vamos a indicarlo, esa parte. Bien. Si tuvieran la noción o la sospecha, me ponen ahí en el chat la respuesta. Y aquí tenemos CD. Bien. Me dicen que AM es la bisectriz interior. Entonces vamos a ponerle aquí alfa y alfa. Bien. Ahora, aquí nosotros tenemos que ángulo opuesto por el vértice, esto de aquí, sería tita. ¿Ok? Bien. Ahora, si nosotros miramos solamente este triángulo, bien, aquí tenemos por ángulo exterior, tenemos que alfa más tita vale muy bien. Ok. Ahora, vamos aquí a colocarle un ángulo, un nombre a este ángulo. Vamos a colocarle beta. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí una propiedad y vamos a verlo en lo siguiente. Ustedes miren en A, B, DP, aquí lo voy a marcar, A, B, D y P, ¿ok? Fíjense que está teniendo esta noción. Ok, aquí tenemos esto. Solo guíense de lo que está en amarillo. Bien. Entonces, ¿qué nos dice uno de los teoremas que vimos en esa parte? Que alfa más 2 tita es igual a beta más tita. Bien, ahora, este tita pasa al otro lado restando y me va a quedar que alfa más tita es igual a beta. Bien, aquí es alfa más tita. Ok, ahora, este triángulo que está aquí,
está en azul, o en celeste mejor dicho, tiene dos ángulos iguales, entonces sus lados son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que el triángulo ECD es isósceles. Eso quiere decir que los lados también son iguales. Entonces X vale 9 metros. ¿Bien? Esto sería la respuesta para esta pregunta. ¿Ok? Mientras alguien, si tuviera alguna duda, lo realiza, voy colocando la animación. ¿Ya? Y en cualquier caso, ustedes pueden preguntar o hacer alguna acotación, no hay problema. Entonces, aquí este triángulo isósceles y nos sale aquí la alternativa D. Muy bien. Si alguien tuviera alguna pregunta, lo puede realizar. Encantado de poder responderles. Si no, vamos a esperar unos minutos para que puedan hacer, unos segundos para que puedan hacer la captura. Bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? ¿Y por qué? Siempre digo, si algo no quedó claro, ustedes pueden hacer preguntas para poder interactuar y eso es interesante también, porque es así como se va estudiando en grupos también. ¿Ya? Bien, la número 5 nos dice, hallar en la figura, encontrar este valor de X que nos va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Si alguien tiene la respuesta de la número 5, lo puede colocar aquí en el chat. Bien. Y vamos a ir observando qué es lo que nos va a deparar esta pregunta. Muy bien. Entonces, muy bien. Ya están, ya colocó el joven Javier la pregunta, la alternativa y vamos a corroborarlo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en esta parte, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Que necesitamos aplicar algún tipo de propiedad, tal vez, para que ustedes puedan observar qué es lo que está ocurriendo en esta parte. Bien. Entonces, voy a apoyarme aquí un poquito de la animación. En primer lugar, nosotros nos damos cuenta, ¿ya?, que, voy a escribirlo aquí, que AD y CD son bisectrices interiores en el triángulo AEC. Bien, eso de ahí estamos teniendo en cuenta. Y además estamos observando que D es su punto de intersección. ¿Ok? Muy bien. Nosotros vamos a obtener lo siguiente. En el triángulo PBQ, PBQ, entonces tenemos el ángulo entre bisectrices. Vamos a colocar así
esto va a ser ángulo para nosotros, ¿ya? Entre bisectrices, vamos a tener que la medida del ángulo PSE es igual a 90 grados menos 40 grados sobre 2. Y esto va a salir 90 menos 20 y es igual a 70 grados. Muy bien, 70 grados es lo que va a aparecer aquí, pero por ángulo opuesto por el vértice sale aquí también. Y ahora tenemos este detalle, esto de aquí, y tenemos que en el triángulo AS, bien, por ángulo entre dos bisectrices, tenemos que X es igual a 90 más 70 sobre 2. Esto va a ser 90 grados más 35 grados y es igual a 125 grados. Bien. Entonces, vamos a ver en la animación, antes de preguntar si han tenido algún detalle, alguna dificultad. Tenemos esta parte, ¿ok? Ya nosotros lo hemos deducido y todo esto. Profe, no entiendo. ¿De dónde saca 90? Ok, voy a deducir la propiedad aquí en esta parte, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Bien, es una pregunta muy interesante. Vamos, primero, vamos a deducir aquí esto. Ok. Y ese 90 aparece de una manera bien interesante. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle en general. Ya vamos a poner los mismos vértices A, E, C, aquí D. Y en esta parte le colocamos Phi, Phi, aquí beta y beta. Y en esta parte le colocamos X y aquí le vamos a colocar alfa. Entonces tenemos que relacionar alfa con beta. Y lo que va a suceder en esta parte, en el triángulo, si ustedes se dan cuenta en el triángulo ADC, por suma de ángulos interiores, entonces tenemos que beta más X más phi es igual a 180. Bien, vamos a colocarle a esto ecuación 1. Siguiente, en el triángulo AEC, por la misma razón de suma de ángulos interiores, tenemos, ya no tenemos beta, sino tenemos 2 beta más alfa más 2 phi es igual a 180. Aquí tenemos esta segunda ecuación. Ah, Sí, ¿está bien ahí? sí, siga, profe. Ok, perfecto. Entonces, de ahí igualando 1 y 2, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Ya? O restando 1 y 2, vamos a colocar restando 1 y 2. O 2 con 1, 2 con 1. Vamos a obtener, vamos a colocarlo así. Ya usted, no lo voy a poner restando, reemplazando, vamos a poner utilizando 1 y 2. Utilizando 1 y 2
tenemos que alfa, ¿ok? O sea, que X es igual a 90 más alfa sobre 2. Bien. Entonces, ahí tenemos esta propiedad. Y como les dije, todo se basa al teorema fundamental o los teoremas fundamentales para que puedan tener esta situación. ¿Ok? Bien, ahora la pregunta va a ser, ¿y cómo hace con alfa y tita? ¿No? Porque no tiene nada que ver. Muy bien, entonces, lo que van a hacer en esta parte, lo único que extienden aquí, y aquí le colocan 140. ¿Ok? Entonces, ustedes ven en este triángulo, ¿no? Ustedes por ángulo, aquí voy a hacer la deducción para que ustedes puedan tener todos los detalles. ¿Ya? Esto vamos a ponerle 1 y aquí 2. En el triángulo PBQ, por ángulos exteriores, tenemos que este es exterior, sería 2 alfa más 2 tita más 140 es igual a 360. Bien. Entonces aquí ustedes tienen 2 alfa más tita. Esto sería 360 menos 140. Que en este caso sería 220. 2 alfa más tita. Alfa más tita es igual a 220 sobre 2. Entonces, alfa más tita es igual a 110. Bien, como tenemos esta información aquí, entonces en el triángulo PQE, aquí lo estoy haciendo ya con números, alfa más tita vale 110. ¿Cuánto falta completar? 70. Pero aquí lo hemos hecho por propiedad, que también va a funcionar. ¿Ok? Entonces, ahí tienen las dos fórmulas en ese sentido. ¿Está claro esta parte o tienen alguna pregunta, estimados jóvenes y señoras? Gracias, profe. De nada, cualquier pregunta ustedes pueden hacerlo aquí. Bien, perdón. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Les voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura y así poder continuar. Muy bien, vamos a seguir observando la siguiente pregunta. Bien. Bien. Vamos aquí. La pregunta, el ejercicio 6. Aquí nos dice, en la figura BD vale 10 metros, pH 8 metros. Si el sistema se encuentra en equilibrio, allí alfa. Bien, esto de aquí nos hace recordar un poco la física, ¿no? Si está en equilibrio, entonces tiene que existir, ¿no? Si hay una fuerza, trabajo, entonces tiene que compensar en esto. Bien. Entonces, aquí, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apoyarnos en algo bien interesante. Fíjense. Primero vamos a
colocar los datos. Bien. El sistema está en equilibrio. Y me piden allí alfa. ¿Ok? Bien. Ahora, alfa. Alfa es estos símbolos que están ahí en, de este formato, ¿ya? Bien. Me dice que sale, ¿no? 45 medios, muy bien. Ok. Entonces, aquí, en esta parte, por ejemplo, vamos a trazar, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí nada más. Vamos a trazar esta línea PQ, ¿bien? Aquí vale 10, esto vale 8, bien. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esto se forma que por el teorema de la bisectriz, ¿no? Teorema de la bisectriz. Tenemos, ¿qué cosa? Que PQ también vale 8. ¿Por qué? Porque el teorema de la bisectriz nos dice que este lado es lo mismo que esto de aquí. Y esta parte es lo mismo que esto. ¿Bien? Aquí tenemos esto como alfa. Muy bien. Ahora, en esta parte vamos a revisar el triángulo PBD, P, B y D. ¿Ok? Muy bien. Aquí este es 8. Bien. Entonces, en esta parte vamos a obtener lo siguiente. ¿Alguien me puede decir cuánto vale PB? ¿Alguien me puede decir cuánto vale PB? ¿Cuánto vale PB? A ver, ¿alguien me dice? Vale 10 también, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Y eso es debido a qué? A lo siguiente. Bien. Vamos aquí a desglosar esto. Si aquí es alfa, este es el complementar, que es 90 menos alfa. Muy bien, aquí vamos a tener también ángulo opuesto por el vértice, es 90 menos alfa. Ok. Ahora, por otro lado, tenemos este otro triángulo rectángulo, que voy a marcar en amarillo. Aquí es alfa, entonces este es su complementar. Sería 90 menos alfa. Entonces, este triángulo que está aquí resulta ser isósceles. Entonces, PB es igual a 10. ¿Ok? Bien. Ok. Ahora tenemos el triángulo rectángulo.
BQP. Ok, ¿qué va a ser esto de aquí? P, Q y B. Aquí sería 10. Esto es 8 y aquí sería 6. Entonces, esto es el triángulo rectángulo notable de 37 y 53. ¿Ok? Entonces, en esta parte va a valer 53, ¿no? Bien. Ok. Ahora, en el triángulo CHB, CHB, ok, aquí tienes 37 y el otro sería 53, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a tener algo así? 53, perdón. Aquí es H, aquí es C, aquí es B, y esto es 2 alfa. Entonces, 2 alfa va a ser igual a 37. Y alfa sería 37 medios. Entonces, la respuesta sería 37 medios. ¿Ok? ¿Está claro esa parte o tienen alguna pregunta al respecto? Me indican, por favor. ¿Está claro, jóvenes señoritas? Sí, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle unos segundos para que puedan hacer la captura y así poder continuar con las otras preguntas. Bien. Entonces, yo voy a saltarme a la otra pregunta. Aquí de esta manera. Nos dice, en la figura, L1 y L2 son mediatrices. Entonces, ya de ahí nos dan cierta característica. De AB y PC respectivamente. Me dicen que AP es igual a QC. Y me dan esta parte de hallar X. Bien. Profe, Son espere, ¿podría mediatrices. poner el ejercicio? ¿Cuál? Disculpe, el ejercicio anterior. Claro. ¿Me avisa cuando ya esté la captura hecha, por favor? Gracias, profe. De nada. Bien, vamos a apoyarnos aquí de la animación. Y va a suceder lo siguiente. Tenemos ya esos datos que uno de los ángulos nos dan que es 54. Y va a pasar lo siguiente. Como es mediatriz, ahí es 90. Y parte estos lados en dos cantidades iguales. Aquí algo similar. Muy bien. Entonces, lo que se busca aquí es unir para formar triángulos, ¿no? AP es igual a PC. A QC, perdón. Bien, me piden hallar X. Vamos a aplicar el teorema de la mediatriz, pero para aplicar el teorema de la mediatriz necesitamos que formar triángulos. Entonces tenemos que unir BP y PQ. Bien.
y esos lugares son iguales. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí he formado triángulos. Esto es igual a esto, entonces al mismo lado, mismo ángulo. Y por ángulo exterior, esto vale 2x. Si ustedes hacen lo mismo aquí, esto vale lo mismo que esto. Aquí, en esta parte, va a valer 2x. ¿Por qué? Porque PBQ es isósceles. Entonces, ahí vale 2x en ese sentido. Bien. ABP es 54. Obviamente, también aquí tenemos que esto, ya tenemos esta información. Y ya casi estamos por terminar el ejercicio. Porque si estamos en el triángulo ABC y sumamos sus ángulos interiores, que sería 54 más 54 más 2x, o sea, este de aquí, todo esto y esto de aquí, y lo igualamos a 180. Bien, entonces aquí tendríamos 108 más 3x. Bien, aquí tendríamos 3x es igual a 180 menos 108, que sería 72 grados. Y x sería la división de 72 entre 3 y que resultaría que x es igual a 24 grados. Bien. Y como les digo, aquí la repartición de datos fue importante porque nos permite concluir rápidamente resolviendo esta ecuación de primer grado o lineal, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? Bien. Le dejo unos segundos para que puedan hacer la captura. Y vamos a continuar. Bien. La pregunta número 8 nos dice, desde una viga se suspende dos plomadas reforzadas por las cuerdas AC y BQ, como se muestra en la figura. Si FQ es 2 metros y MF es igual a FC, halle la distancia entre B y C. Que nos pide este X. Ahora, para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Vamos a trazar DC perpendicular a BC. Bien. ¿Ya? SD, la prolongación de BQ, como está especificado ahí. Y una cosa importante. Nos damos cuenta que en este caso, en este triángulo, QF es paralelo a CD. Y va a decir, profesor, pero no es tan claro esto. El paralelismo se logra, ¿por qué? Porque justamente, fíjense, aquí se forman los mismos ángulos. Y estas rectas, al extenderlas, son paralelas. Y eso se cumple, también cumple el hecho de que este ángulo más este ángulo da 180. Bien, entonces son paralelos. Entonces, este pedacito CF, o FQ, perdón, con CD son paralelos. Y F es punto medio de CM. Entonces podemos aplicar el teorema de la base media. Bien, esto es base media. Entonces, ¿qué es lo que te dice el teorema? Que FQ es igual a CD sobre 2. Pero FQ vale 2. Este 2 pasa a multiplicar a este otro 2. Y tenemos que CD es igual a 4. Bien, entonces tenemos esta parte. Ahora, fíjense aquí muy bien.
Esto es 90, pero ya tienes ganado 45. ¿Cuánto faltaría? 45. Entonces ahí tienes un triángulo rectángulo notable. Aquí de 45. Aquí tienes 4. Eso también valdría 4. Porque en este caso, ¿no? Es el único triángulo rectángulo que se conoce que es isósceles. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la alternativa D. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O está claro? A ver, me dicen, por favor. Muy bien, vamos a dejar unos segundos ahí para que ustedes puedan hacer la captura de estas informaciones y poder continuar para ver eh, una pregunta más. Bien, estamos cerca de terminar. Bien, dice, en la figura, José y Manuel observan por medio de un telescopio, spotting scope, a un cóndor. Si José observa el cóndor con un ángulo de elevación de 37 grados, la distancia entre los puntos A y C es 10 kilómetros y la distancia entre el cóndor y el punto C es 6 raíz cuadrada de 2 kilómetros. Halle en la medida del ángulo que debe calibrar Manuel para observar el cóndor. O sea, tenemos que hallar θ. Ok, para esto vamos a hacer un pequeño, un pequeño apoyo. Bien, y prolongar AE. Bien, y luego vamos a trazar C perpendicular, o sea, CF perpendicular a AE. Bien, esto de aquí, ¿por qué? Porque al tener triángulo rectángulo de 37 grados, ya nosotros sabemos cuáles son estos lados en los cuales nos podemos apoyar. Ahí tenemos el triángulo rectángulo notable AFC de 37 y 53. FC va a valer 6 obviamente porque aquí vale 5 por K, que sería 5 por 2, entonces el 2 sería el K, lo que se le opone a 37 sería 3 por K, pero K vale 2, sería 6. Bien, tenemos esta situación. Tenemos este triángulo, fíjense, aquí, así de esta manera, F, aquí C y E. Aquí es 6 y 6 raíz de 2. Este triángulo nos hace recordar que aquí también es 6. Entonces, este es el triángulo rectángulo notable de 45 grados. Bien. Ahora, aquí ustedes tienen 45 grados. Bien. Y en el triángulo, fíjense, en el triángulo AEC por ángulo exterior, tenemos que 37 más θ es igual a 45. ¿Cuánto vale θ? Vale 8. Bien. Y esa sería la respuesta en la pregunta número 9 de esta semana. ¿Ok? Muy bien. A ver, voy a dejarle unos segundos para que ustedes puedan hacer la captura. ¿Sí? Solamente pido al tutor, por favor, unos segunditos para poder mostrarles las preguntas que nos han hecho hoy, que son dos, y las alternativas de las otras preguntas que nos se van a colocar aquí. ¿Sí? Muy bien. Ok, voy a dejar de compartir esto para poder compartir eh, el documento. A ver, un momentito. Y ustedes puedan hacer la captura. Bien. Les dejo unos segundos ahí para que puedan hacer la captura. Muy bien.
Si en caso no han hecho la captura, la clase está grabada, también lo pueden ustedes observar ahí. De esta pregunta número 13, este es el procedimiento. ¿Ok? Y estas son la clave de los ejercicios de las preguntas que no se han visto en esta semana. Muy bien. Perfecto. Y agradecerles por su atención y su asistencia. Nos estamos encontrando la próxima clase. Cuídense bastante. Que tengan una gran semana. Sigan estudiando mucho.